Hola, buenas noches. Hoy ya estamos a día 21 de julio, martes. Hoy empezamos un poco más temprano de lo habitual, pero todavía no estamos en nuestro horario, pero vamos poquito a poco intentando ajustarnos a nuestro horario. Hoy vamos a empezar con los titulares. Como cada día vamos a hablar de la realidad que nos ha explicado del Valle de los Reyes de Oliver, aunque hemos hablado con mucho detalle en el segundo café y pueden escucharlo si les interesa porque creemos que es bastante interesante. Hablaremos posteriormente de temas de la Moncloa, desde el viaje que empieza ahora, hace unos minutos, de Sánchez en Estados Unidos, que busca colocar España en el radar. Bueno, según parece, la humanidad no existía hasta que llegó Sánchez. España no existía hasta que llegó Sánchez. En fin, cualquiera escucha cualquier cosa. Está claro que a lo mejor no existía porque también hablaremos de Bolaños y la ley de memoria, que parece que la realidad no existía y todo lo anterior a la llegada de Sánchez era franquismo, fachas y esas cosas. Entramos luego en un apartado judicial que creemos que será también un poco largo y finalmente hablaremos de la nueva función y la nueva colocación del amado vicepresidente Iglesias, que según parece entra en el denominado IN3 de la Universidad Oberta de Cataluña. Curiosamente, la noticia también de hace pocas horas y donde se resalta que ha entrado en un concurso público como investigador. Y uno dice, wow, qué brillante. Hombre, uno se acuerda de que el IN3, donde, por cierto, algunos que hemos dado clase en esa universidad hace muchos años y de esas cosas, pues era el director Manuel Castells. Yo te hago un favor, te hago ministro, tú me colocas ahora que necesito recuperar mi función académica. Un catedrático, un miembro honorario de la Universidad Iglesias, que no ha ganado ni la oposición de profesor titular. Así va el país y esa es la realidad donde estamos. Vamos, si les parece, empezamos con el tema de Miguel Ángel Oliver, la realidad del Valle de los Reyes, la salida que ha tenido hoy, confirmada hoy, con ese mensaje a los periodistas donde hacía parábolas literarias, donde hablaba de la muerte, donde hablaba de muchas cosas que hemos explicado con detalle, leyendo literalmente la nota del propio Miguel Ángel Oliver en el programa de la tarde. Pero lo importante, lo que nos queda luego de analizarlo durante esta mediodía tarde en el segundo café, la realidad es que ha explicado lo que sucede en la Moncloa. Y ha confirmado algo que algunos decimos hace mucho tiempo. La Moncloa no es ese lugar idílico, sino es ese lugar de traiciones, de miedos, de cosas y mentiras. Ha dicho que ha visto cosas increíbles en la Moncloa. Nos gustaría que las explicara públicamente o delante de un juez. Porque lo que sorprende es que qué cosas deben haber pasado para que gente como Oliver, como Redondo, como Ábalos, hayan tenido que salir de patitas, algunos hablando, otros amenazados, como el caso de Ábalos, con las filtraciones sobre los negocios que hacía alguna empresa amiga. Recordemos que incluso el PP lleva al Senado los temas de Ábalos y algunos creemos que Ábalos empezará en breve a enfilar el camino de la justicia. Y ya veremos cómo reacciona Ábalos, porque Ábalos seguramente sí que es de esas personas, curiosamente, que es capaz, aún delante de la afrenta, delante de la humillación que ha sufrido por el presidente Sánchez, es capaz a lo mejor de aguantar. Veremos si es así o con ese perfil que tiene a veces más parecido a una ciudad de delincuentes que a una ciudad de gente, digamos, sana y honrada. Veremos si la reacción que tiene es la de largar y explicar cosas como el tema de Delcy o explicar otras cosas que parece claro que es bien conocedor y que obviamente no impedirán que los chanchullos que parece hay con esas empresas le lleven seguramente a la cárcel, pero sí que puede hacer que en la cárcel tenga alguna compañía cuanto menos sorprendente. Porque está claro que los juzgados no se van a quedar parados. Y está claro que el intento continuado del gobierno de disolver
la independencia judicial, cada vez parece más alejado de la realidad y se está confirmando que la verdadera oposición a este gobierno durante todo este periodo ha sido curiosamente más los jueces que los propios partidos en el Congreso. Y eso es algo que debería hacernos reflexionar sobre el sistema en el que estamos, debería hacernos reflexionar sobre la habilidad de algunos políticos y debería hacernos reflexionar sobre la realidad actual de este país. Todo ello gracias al mensaje de Oliver, que se complementa con la salida de Redondo y todas esas filtraciones extrañas de que se pidió o no pidió, de esos emisarios que fueron a cenar con él, de esa ímproba negociación de Sánchez que quería que se quedara, de esa explicación de Redondo que también filtra, como es lógico, vendiéndose como que yo no soy político y me han querido castigar. Y es cierto que no es político, pero también a algunos cansa esa dinámica de intentar buscar siempre buenos y malos. Y lo hemos dicho en el caso de Oliver, que se ha puesto a llorar como lo hemos dicho sin problema, como un mamón. Luego de todo lo que ha hecho, de toda la política goebbeliana que ha gestionado desde la Secretaría de Estado, pues creemos algunos que ni unos ni otros merecen perdón ni merecen piedad. Se han portado como auténticos animales, han violado la democracia continuamente y ahora, cuando les echa el propio diablo, se ponen a rajar y a filtrar. Sorprende la poca humildad de algunos y sorprende la incapacidad niñeril de adolescentes de otros que se habían creído que eran los dueños del huerto y no se habían dado cuenta de que quien corta los árboles, quien tala las ramas, quien se come los frutos es Sánchez. Y no entender eso, estando fuera, se hace más complejo no entenderlo estando dentro. Pero esa es la realidad de algunos que parece que les iba muy grande el cargo, a algunos que se comportan como niños adolescentes en búsqueda de un abrazo y un cariño. Y algunos creemos que ni Oliver, ni Redondo, ni Ábalos ni Calvo merecen más que el desprecio de la gente normal. Todo eso nos lleva ese despliegue, digamos, de informaciones sobre lo que pasaba en la Moncloa, a seguir viendo la realidad de lo que pasa. Ha aterrizado hace unos minutos el presidente Sánchez en Estados Unidos, donde lleva como misión, donde no ve a nadie, por cierto, ni a Biden ni a nadie, colocar a España en el radar. Vamos, algunos que llevamos haciendo negocios con Estados Unidos desde el lejano 1997, nos sorprende que venga Sánchez ahora en el 2021 a colocar a España en el radar americano. No sé, a nosotros nos sorprende cuando íbamos solos por allí y nos reuníamos en el New York Times, son cosas de esas, para explicar cosas. No necesitábamos la manita del gobierno, ni el avión presidencial, ni los 20 asesores, ni las empresas que se ha llevado de la mano, como si fueran ignorantes y desconocieran que el mundo es global y que uno va con un buen producto, va con un buen servicio y va con unas buenas condiciones. No va de la mano como si esto fuera la Edad Media, que tenía que llevarte el emperador, el rey o hasta el Cid Campeador. Y esa es la realidad que algunos no acabamos de entender en este viaje, que parece más bien colocado por Sánchez para huir de los problemas en España y para intentar vender a esos medios prostituidos la realidad que no es. Mientras deja aquí a Bolaños, pues presentando la ley de memoria, que podríamos dedicarle hasta horas, pero les voy a ser sincero, no le vamos a dedicar más que 1, 2, 3, 4 minutos. Y explicamos por qué. Porque miren, uno de los puntos fundamentales del proyecto que se va a dar a las Cortes es que se enseñe en los colegios la represión franquista. Y uno piensa, la represión franquista, fundamentalmente, hay que decirlo así, aunque algunos lo desconozcan, hay mucho ignorante, se produjo entre el 39 y el 42, aproximadamente 43, 44, aproximadamente. No entraremos en el detalle como en cualquier guerra, porque también podrían decir otros que hubo la represión contra los nazis, o otros que hubo la represión en las líneas
traseras contra aquellos que no pensaban como la República. Imaginemos que demos por bueno que esa represión fue en ese momento histórico. Y uno piensa, ponerlo en los planes escolares, 2022 aproximadamente, 80 años más tarde, 90 años más tarde prácticamente, y uno dice, pues quizá en la educación de la República de 1930 debería haber habido un plan donde se hablara de la represión de las tropas napoleónicas. ¿Por qué es todo tan ridículo? Teniendo en cuenta además que el tiempo circula a unas velocidades ahora estratosféricas en comparación con aquella época. Porque ya me dirán, ¿qué sabe un niño o qué debe saber un niño de lo que pasó en la época de 1940? Debe saber que hubo una guerra donde la gente se mataba unos a otros. Pero de ahí a transformar ese odio en enseñanza, algunos creemos que hay mucha distancia. Algunos creemos que la propia historia se explica sola y que los niños, o quien sea, tenga la capacidad de entender lo que pasó. Algunos pensarán que hubo buenos y malos, otros pensarán simplemente que hubo hipocresía, otros pensarán que era una España dividida. Pero algunos creemos que crear una ley para hablar de esas cosas, para edulcorar a los niños en lo bueno y en lo malo, creemos que es simple y llanamente un nuevo error de Bolaños, al que se suma el de Murcia, aunque él lo niegue, y al que creemos compite por intentar manipular nuevamente aquello que algunos creemos tan sagrado como la educación. La ley se compone de más puntos, que si quieren tirar la cruz, que si no la tiran, oiga, que si hay que borrar lo de la memoria histórica, lo de las calles, lo de no sé qué, vamos a empezar a coger el callejero de Madrid y Barcelona y repasar todos los nombres. Porque claro, si resulta que uno era negrero, pues también habrá que quitar la calle. Si resulta que uno era la plaza, me invento porque desconozco si existe, Plaza de Nerón, pues habrá que eliminarlo. También. O no, porque claro, al final resulta que lo ideal sería hacer el modelo americano. En los callejeros, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y nos olvidamos de todo. Porque un país que reniega de su historia, para lo bueno y para lo malo, es un país que creemos algunos tiene poco futuro. Veremos el recorrido en las Cortes del tema de Bolaños. Bolaños, lo hemos dicho, algún medio hoy lo ha empezado a repetir, nosotros le llamamos el Beria, algún medio hemos leído hoy que lo empiezan a comparar con otros líderes soviéticos por la ortodoxia y la rigidez del personaje. Algunos saben que dicen que nos copian, algunos es evidente que nos escuchan. Pero no solo Bolaños abre nuevos frentes, no solo Sánchez va a colocar España en el radar, sino que parece que Bruselas también nos está empezando a colocar en el radar. Y Bruselas insta a renovar el Consejo General del Poder Judicial a través de las decisiones de los jueces. Comentamos en su momento, cuando empezamos aquella campaña hace meses al Parlamento Europeo, de que el gran problema de haber puesto en el escenario el tema de la reforma del Consejo General del Poder Judicial era que no iban a conseguir su función ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que se iba a volver al escenario de 1900, hablo en memoria, no sé si era 85, 86, antes de la reforma, en el que fueran los propios jueces los que eligieran cuál iba a ser su gobierno. Pues no tiene otra lógica. Separación de poderes, pues que cada uno elija los suyos. Solo faltaría que los jueces eligieran a los políticos, pues solo faltaría que los políticos elijan a los jueces. Y Bruselas se pone firme en este tema. Bruselas no solo es el tema de los Países Bajos, sobre que no se puede dar el dinero sin haber garantías, como la reforma de las pensiones o el mercado laboral. Bruselas quiere una reforma completa de este país, porque se da cuenta, con lógica, con coherencia, a pesar de que estamos muy en desacuerdo en muchos planteamientos de la propia Unión Europea, que creemos que es un cementerio de dinosaurios, que le pregunten a Borrell,
pero se da cuenta de que hay cosas que se hacen fuera de cualquier lógica democrática en este país. El Consejo General del Poder Judicial es una. El caso de las financiaciones del dinero que viene a Europa y que se pretendía que viniera sin ninguna garantía es otra. Reformas como la reforma de las pensiones o la reforma del mercado laboral es otra, porque al final alguno dirá, es que claro, reformar las pensiones paguen siempre los mismos. No es que paguen los mismos, señores, es que con el sistema actual no hay dinero para pagarlo. No puede pagar una empresa el sueldo de los trabajadores más el sueldo de los pensionistas. No pueden pagar la bestialidad que se está pagando las empresas por contratar gente. No puede haber, como esa política que comentábamos el otro día en redes, que creemos importante, que todos los países de la Unión Europea, excepto España, tienen para las microempresas, hay casos que hasta los 90.000 euros de facturación, 98.000, hablamos de memoria, otros hasta los 20.000, no tienen por qué ni cobrar ni pagar IVA. Pues son medidas que hay en toda Europa. Hay que fomentar el emprendimiento, hay que fomentar que se cree riqueza, y en este país lo único que pasa que se fomenta es que se creen empleos públicos. E insistimos en algo que hemos dicho en repetidas ocasiones. Un país que solo vive del empleo público, hombre, tiene un referente que es la URSS en su momento y ya sabemos cómo acabó. Si matamos la iniciativa privada, si matamos las empresas, si matamos las pymes, el auténtico corazón de este país, luego muchos llorarán y luego dirán, no, es que las pensiones porque hay que reformarlas. Pues seguramente porque el sistema se está haciendo rematadamente mal. Hay cosas inasumibles, hay cosas increíbles y hay cosas que no se pueden permitir. Crear una empresa en este país es una auténtica aventura, abrir un negocio que si no sé qué, que si no sé cuánto, es una auténtica payasada, y es todo dinero para mantener a esta clase política que cree que son dioses, o como decía el propio Oliver, que viven en el Valle de los Reyes. Y en el Valle de los Reyes había que enterrar a la gente, no había que hacer lujos y lujurias. Pero los temas del Poder Judicial también se trasladan a temas judiciales, que hoy hemos tenido unos cuantos. Hemos tenido temas que realmente son sorprendentes. Por ejemplo, se ha imputado por detención ilegal a la directora del gobierno balear por la detención de aquellos niños hace unas semanas. ¿Nos parece lo normal? Cuando un político toma medidas extremas, alejadas de la realidad, pues debe responder por ella o él mismo, no debe responder el gobierno como si fuera una decisión de todos. No, no, a veces las decisiones como esta de detención ilegal deben repercutir en la persona que ha hecho la decisión. Así aprenderán algunos políticos que las decisiones se toman con coherencia y no se toman, como parece a veces, a raíz de decisiones totalmente alejadas de la realidad. Veremos el recorrido de este tema, veremos si esta imputación lleva a una condena y veremos qué responsabilidades políticas toman los superiores a esta directora imputada. Porque está claro que a veces hay cosas que no se acaban de entender, como recuerdan el famoso follón de las balas, que llevó a nuestra amiga, nuestra querida Masters, Yolanda Díez, a hacer aquel dramón en directo en televisión, que casi se nos desmaya. Debía estar pensando en aquel momento, Dios, me desmayo, y no tengo los Masters documentados porque son falsos, ja, ja, ja. Pues resulta que la juez del caso ha archivado el tema porque no hay pruebas de nada, ni parece incluso que ni eran falsos o eran ciertos. Parece otra jugarreta de esas que inventaba Redondo en su momento, de esas jugarretas que no sé si la palabra sería sorprendentemente, prostituían las portadas de todos los medios vendidos, que hacían la ola a esas jugadas para intentar demostrarse por qué debían recibir dinero con la boca abierta y puestos de cuclillas. Porque la realidad es que ese tema tenía poco recorrido y si lo hubiera tenido, lo anunciamos en su momento, hubiera llevado a más de una sorpresa y al final ni una ni otra. Tema archivado, tema que pasará a la
vergüenza de este país. Quizá Oliver podría también explicarnos alguna historia en vez de darnos tantos rollos literarios de cosas como estas, solamente de esas que él dice increíbles, de esas cosas que ha visto increíbles. Seguramente una debe ser esa. Seguimos con temas judiciales, algunos más directos, otros más indirectos. Conde Pumpido ha pedido perdón a sus compañeros del Tribunal Constitucional por sus declaraciones, vamos a decirlo así, no sabemos si la palabra sería malsonantes o por su mala educación directamente, por sus formas vulgares, que parecía que hubiera estado acompañando Ábalos en algún lugar de luces rojas. Y algunos seguimos insistiendo en una cosa que parece que se olvida en este país. En política no se pide perdón, en política se dimite. Y este señor está en política. Y en política los graves errores, las graves difamaciones como las que ha hecho este señor, deberían llevar a su dimisión y su salida de cualquier tema público. Hay mucho recorrido que hacer en la democracia española todavía. Veremos de seguir insistiendo en ser optimistas, que el camino se está haciendo. Y que todo esto salga a la luz no deja ser más que un acicate para seguir insistiendo nosotros y ustedes en el día a día. Luego tenemos, en el tema judicial, que hemos dicho que era extenso, nos ha saltado hoy la sentencia del pequeño Nicolás. Saben que es un tema que aquí creo, salvo error, no hemos tratado en ningún programa. Y llevamos unos cuantos programas, yo creo, unos cuantos centenares de programas entre mañana, tarde y noche. Aunque tarde hace mucho tiempo que ya no hacemos. Pero bueno, pues ha salido la sentencia que la ha condenado a 3 años por, en pocas palabras, fingir ser un alto cargo. 3 años de condena. Por fingir ser un alto cargo. Y uno dice, el problema, y no entremos en un tema judicial, el problema técnicamente es que él ha creado algo para fingir ser un alto cargo y que ha hecho creer a la gente que él era un alto cargo y finalmente no era un alto cargo. A ver si lo explicamos bien. ¿Dónde de esos 3 puntos está la clave de la sentencia? Porque está claro que si la clave de la sentencia es que él ha fingido y ha mentido para hacer creer a la gente que era un alto cargo, Yolanda Díaz con los 3 másters está en el mismo grupo. O la clave es que Nicolás no llegó a ser alto cargo y por eso es condenado, mientras Yolanda Díaz sí que ha llegado a alto cargo y por eso no es condenada. Porque la mentira es de los dos, la manipulación es de los dos, el paralelismo es de los dos. Ambos han mentido para fingir algo que no eran. Unos másters, otro, un alto cargo. La diferencia que una, a raíz de esas mentiras, ha llegado a alto cargo, y el Nicolás, con todo el respeto, porque hay que ser muy tonto también, el Nicolás no llegó a nada. Pero si hubiera llegado, ¿quién iba a decir que había fingido? Porque entonces, ¿ha estado fingiendo toda la vida Yolanda Díaz con los másters? Y la diferencia única y exclusivamente es que Yolanda Díaz sí que acaba siendo alto cargo, porque entonces, señores, si eso es así, no existe la mentira en política si tú llegas a un fin, si tú llegas a presidente, ministro, director general, las mentiras previas, según la teoría o ese dogma y esa sentencia del pequeño Nicolás, no tendrían validez en este país. Porque la clave no sería mentir, sino la clave sería si llegas o no llegas al lugar. Porque es obvio que es más documentado las mentiras de la ministra Díaz que las mentiras del pequeño Nicolás. Porque unas son escritas incluso en la web del Congreso y las del otro son palabras. Y parece que no son pruebas tan concluyentes como un escrito firmado a mano por la ministra. Hombre, desconocemos la defensa del pequeño Nicolás, que suponemos, siendo más de 2 años, ingresará en la prisión. No lo sabemos, porque estos saben que a veces depende si tienes sentencias previas o no. Pero hombre, su defensa podría argumentar fácilmente que ¿dónde está la clave de este tema? La clave es que si eres ministra y has mentido en documento firmado con tu mano, en documento público,
nadie te dice nada, ni nadie te condena, pero si eres un pringao, porque hay que decirlo así claro, y se te va la lengua y engañas a uno, no a millones como Yolanda Díaz, a uno, al presidente creo que era de Alsa, si engañas a uno te caen 3 años de cárcel, y si engañas a millones, pero consigues tu objetivo, no te cae nada. Deberían reflexionar algunos jueces sobre la esencia de los resultados y las condenas. Algunos creemos que obviamente el tema de el pequeño Nicolás merece una sanción, porque es bastante indigno, pero sorprende que un personaje, por haber sido público, por haber hecho el ridículo, digámoslo así, claro, acabe 3 años en la cárcel, y otra, por haber mentido a millones de personas que aún lo creen. Nicolás engañó, como sabemos, como hemos dicho, a uno, al presidente de Alsa, o 2, o 3, poco más. Yolanda Díaz ha engañado a todos, y lo ha hecho con un documento público en el Congreso. Y ante eso nadie ha dicho nada. Los medios callados, y hoy veíamos en portadas de todos estos medios prostitutos, ¿saben? Todos estos que hacen mucha gracia leerse, hablando de Nicolás, fusilándolo a 2 banderas. Hombre, en Nicolás creemos que espabilado no es mucho. Pero de eso a que por engañar a un fulano te caigan 3 años de cárcel, mientras que otros engañan a millones de personas y no haya nada, hombre, nos hace a veces pensar que quizá hay más cosas que cambiar en este país de las que se hablan. Y a última hora ha aparecido la noticia de que Pablo Iglesias ha entrado en el grupo IN3 de la Universitat Oberta de Cataluña como investigador. Nos ha hecho gracia porque las noticias en todos los medios, venía de agencia, remarcaban que había sido tras una presentación de currículums público. Había sido un mérito enorme. Ojo, que no dudamos que si uno presenta un currículum para investigar por 9.000 euros a 25% de la jornada durante 6 meses y pone que ha sido vicepresidente, tiene más números que se lo den, obviamente, que otro que haya estado investigando toda la vida, seamos sinceros. También parece que la formación académica de Iglesias, recordemos, un simple profesor asociado, no era ni profesor titular, ni mucho menos catedrático, aunque luego sea honoris causa por 3.000 sitios, por la política, parece que también no deberían sumar mucho. Pero está claro que esto al final, aquellos que criticaban las puertas giratorias, no debe sorprenderles que el presidente director de esto que se llama el IN3 de investigación era Manuel Castells en la UOC, hasta el 2013. Con lo cual parece claro, y quien no lo vea claro, oiga, pues tiene un problema de documentación, que esto es aquello de Manuel, búscame algo, o llega el currículum, ¿qué hacemos, Manuel? Pues oye, adelante. Aquello que tan vulgarmente se llama puertas giratorias, que algunos se piensan que son realmente unas puertas que giran. No, no. Las puertas giratorias son unas amistades, unos contactos que hacen que cuando uno no tenga nada que hacer porque es el mercado quien decide si te da lugares, te colocan en lugares donde el mercado habitualmente no llega. Y algunos, la Universidad Oberta obviamente es privada y puede hacer lo que le dé la gana, más faltaría, pero les sorprende esa vinculación, curiosamente. No se ha ido a Stanford, no se ha ido al MIT, no es el University College of London, no se ha ido a la Universidad de la Sorbona, no, se ha ido a la Universidad Oberta de Cataluña, con todo el respeto, donde su ministro era director. Y esto lo hemos explicado muchas veces en los temas de prensa en Cataluña, lo que decimos, lo de catalanizar España, que insistimos que es un concepto fundamental, y cuando alguien lo empieza a leer en otros medios, sepa que viene de aquí. Pues es lo mismo que explicamos siempre, por ejemplo, con los periodistas en Cataluña. Cuando veías periodistas que estaban en las cadenas principales, obviamente las cadenas pagadas por todos, TV3, Cataluña Radio, etcétera, y te vendían haciendo hasta publireportajes en su casa, qué buenos eran, bueno, y los prostituidos de la vanguardia, obviamente. Hablo de estos, del Basté, de toda esta gente, son fantásticos, son los mejores profesionales del mundo. Y mirabas su currículum y decías, pero si este no ha estado ni de becario en la BBC, por decir algo que muchos periodistas catalanes han pasado, pero este no ha trabajado más que corresponsal de TV3 en Nueva York, corresponsal de TV3 en no sé qué, Cataluña Radio con tertulio, no sé qué con tertulio, columna en La Vanguardia, y dices, pero qué gente más miserable, si no sabe, ni nadie valora su trabajo fuera de la familia y de los
amigos y de las puertas giratorias. Pues el mismo ejemplo es el que vemos con Pablo Iglesias. Tendría mérito que Pablo Iglesias, tantos meses de silencio, nos hubiera sorprendido con una plaza de recerca, de research, ¿cómo se dice?, de investigación, perdón. Pues no sé, en la universidad, en el MIT, o la universidad, yo qué sé, hasta la de Oklahoma, si quieren, donde no hubiera nadie que le pudiera haber colocado. En Berkeley no, que sabemos que está Castells, pero bueno, en alguna universidad, aunque sea de medio pelo, como es la UOC en este caso, pero claro, eso implicaría ser un profesional y tener un gran currículum. Y uno analiza los currículums y claro, con todo respeto, si es como mañana alguien nos llega al currículum y nos dice, ¿qué ha hecho usted en la vida? He sido vicepresidente, con todo el respeto, de Tanzania. Y fui profesor en la Universidad de Tanzania. Bueno, profesor no, asociado. Y estuve en manifestaciones en Tanzania. Y dices, y hacía unas entrevistas en un programa que tenía un 0,04% de audiencia en Tanzania. Dices, ¿y usted a qué aspira? No, yo quiero ser investigador en la Complutense de Madrid. Y le dicen, oiga, chaval, danos un abrazo, que eres muy majo, pero esto no funciona así. Pues Iglesias, esto es lo mismo. Tu vida de Tanzania vale para Tanzania. Y no nos vendas de que has presentado el currículum como si fuera el gran mérito, porque tu currículum profesional de investigador es una auténtica basura, hay que decirlo así de claro, no vale para nada. Por eso te dedicaste toda la vida antes de la política a correr pasillos en la universidad intentando y llorando que te dieran unas horas de clase para poder sobrevivir. Y hay que explicarlo así. Sabemos que Miguel Ángel Oliver lo explicaría de otra manera, como ha hecho hoy. Explicaría un libro de esos infantiles, citaría a alguien, citaría al ratoncito que ha citado, citaría al Valle de los Reyes, citaría a Humberto Eco, porque parece más culto. Hasta a lo mejor nos cita, no sé, a Descartes o nos cita a Nietzsche. Vaya usted a saber a quién. Pero la realidad es la que es. Y por suerte, Oliver ha hecho abrir ojos a mucha gente de explicar cómo es la realidad. Y la realidad en la política de España es que estamos delante de unos personajes miserables, de unos personajes con un recorrido escaso. Estamos delante de la multiplicación y el espejismo de la catalanización de España en todos los aspectos negativos. E insistimos lo que decimos los últimos días. El resultado que se buscaba y que buscan algunos es que la gente se desanime y que llegue a ver, como ha pasado en las elecciones catalanas, apenas el 50% de los votos en las últimas elecciones, cuando uno pone ilusión, hablamos de las madrileñas, se sobrepasa el 80%. Y en ese 30% de diferencia está la victoria de los incompetentes, de los manipuladores, de los que no les gusta la democracia, de los que realmente prefieren engañar, prefieren mirar por el agujerito al Valle de los Reyes que decía Oliver y prefieren realmente manipular la democracia e engañar a todo el mundo de una manera clara y rotunda. Hemos de evitar esa manipulación, hemos de evitar esa catalanización de la política española. Estamos a tiempo, pero lo hemos de hacer trabajando todos, esforzándonos todos, como seguimos diciendo en los últimos días, pidiendo 1000 veces más al portal de transparencia cosas, pidiendo al Congreso, pidiendo incluso a la UOC que si era un procedimiento público, por citar algo, que nos digan los candidatos que se habían presentado y que expongan el currículum ganador de Iglesias, para que podamos comparar con quién más se ha presentado, a ver si realmente su currículum de investigador, no lo han contratado de vicepresidente, sino de investigador, es mejor o no, sus artículos en prensa, sus artículos en revistas científicas, porque para un investigador esas cosas cuentan, y todos los investigadores que nos escuchen lo saben. Pues comparemos los currículums, porque si no todo parece que vuelve a ser lo del ratoncito mirando a través de la puerta y quedándose a las puertas, nunca mejor dicho, de la realidad.
Y creemos algunos que estamos en momento de cambio, creemos algunos que muchas cosas van a cambiar y esperamos algunos que muchas cosas cambien gracias al esfuerzo de todas las hormiguitas, de todos aquellos que seguimos esbozando una sonrisa cada día, que seguimos esforzándonos cada día, porque creemos que se pueden hacer mejor las cosas y porque creemos que estamos tocando, no, estamos ya en el fondo del todo y ahora solo se puede recuperar. Y para recuperar toda esta gente gentuza debe estar fuera del sistema. Algunos nos lo facilitan echándolos los propios, en este caso Sánchez, que le hemos de dar una palmada en la espalda y decir gracias por echar técnicamente no lo echó, pero pongamos a Iglesias, a Ábalos, a Redondo, a Olivé. Gracias por llevar al rincón, al barranco, a Arrimadas, etcétera, etcétera. Pero quedan muchos todavía. Y hay que seguir insistiendo porque el trabajo se hace cada día. Y quienes están en este mundo con los pies en el suelo son conscientes de que las cosas hay que hacerlas de esa manera. Nos vamos a emplazar, como siempre, mañana a tener parte en el canal La Transferencia. Estaremos mañana en el segundo café. Y como siempre decimos, seguimos.